jubilado juntos. Juntos al mismo día. Eso. Pero bueno, ha sido organizado. Él ha retrasado un poquito, yo he adelantado. Entonces no, o sea que no ha sido casualidad ni... Es una maravilla eso. Yo adelantada por eso, porque estamos los dos, no tenemos hijos, para que esperar más. Y segundo mis pies, es que me estaba quedando muy coja. Y eso ya me decidió, definitivamente me hizo tomar... ¿Y siendo que molesta? No. Un poquitito más. Bueno, Antonia, ¿te acuerdas que ya estuvimos el otro día hablando con otras compañeras en una entrevista colectiva de tu participación en el sindicato? Y hoy queremos más conocer tu historia de vida, tu historia personal, para entender un poco por qué luego llegó tu implicación quizás al sindicato, etc. Y entonces queríamos que nos hablaras, para empezar, de tu familia. Antes nos has enseñado hoy unas fotos, pero que luego veremos. Pero ahora cuéntanos, por ejemplo, hablando un poco de tus abuelos paternos y tus abuelos y abuelas maternos. Bueno, pues la figura de los abuelos yo la tengo como un referente y con una imagen ahí preciosa porque mantuvimos mucha relación con ellos y son esas personas que vas haciendo historia cuando eres más mayor, no les veo, yo después los veo como mi padre era un cuentacuentos y yo de la historia de mis abuelos y de mis tíos abuelos he hecho una película de héroes. Es verdad que manifestarse políticamente pues no, ni con mi edad y en mi juventud no Porque tenía, estaba... ¿Tú naciste en qué año? En el 52, finales del Claro, 52. o sea, como yo, nací en el 53. Y nunca se hablaba de política porque quizás habían tenido implicaciones que sobresalían y que tuvieron consecuencias bastante graves algunos de ellos y entonces estaba como prohibido. De tal forma que en mis abuelos paternos, cuando menos, sí que había figuras muy importantes que eran destacados miembros de izquierda, que muy activos y tuvieron consecuencias fatales y entonces la verdad es que por eso se mantuvo un silencio político. ¿En qué izquierda estaban? ¿En el Partido Socialista? Pues mira, mi abuelo paterno ¿O el Partido estaba, mi abuelo paterno era más sindicalista, fue el representante de la UGT en la zona y luego los hermanos de mi abuela. ¿De qué zona estamos hablando? De Almería, en la zona sur de Almería. Y los hermanos de mi abuela paterna sí que fueron del Partido Comunista y fueron también, pues eso, figuras muy importantes en la zona. ¿Y tu abuela no? O sea, como, mi abuela, pues, como mujer, digamos, no. La mujer que tiene, que luego en el fondo era la que dominaba un poco en la sombra toda la situación de la familia. Mi abuelo fue un emigrante, se fue a Estados Unidos en periodos cortos, pero le hacía tomar a ella las riendas y bueno. ¿Y en qué años emigró, por ejemplo, tu abuelo a Estados Unidos? Pues mi padre nació en el 20 y por esa época, un año antes, luego volvió y volvió a ir otra vez, 3 o 4 años en cada uno de los 2 periodos que estuvo. ¿Y que iba a trabajar en la agricultura a Estados Unidos? ¿Lo sabes? Pues ¿Qué iba? no lo sé exactamente, yo creo que no, que era más bien a la construcción, porque de hecho un hermano de mi abuela que salieron juntos, terminó teniendo una empresa de construcción en Estados Unidos, que yo creo que todos ellos estuvieron, era el boom del desarrollo en Estados Unidos, yo creo que era más en ese sector. Mi abuela materna era una persona que tenía formación, que tenía esa capacidad de transmitir. Mi abuelo era todo lo contrario, pero yo creo que recuerdo a mi abuelo materno con una demencia, ya que
que lo recuerdo es haciendo esas locuras, porque eso no estaba muy reconocido, esa enfermedad mental en aquella época es que está chalado, es que, pero no era una enfermedad mental, entonces yo lo recuerdo haciendo barbaridades. Sin embargo, con mi abuela, con la que yo dormí hasta que me fui a estudiar con 10 años, que como éramos de pueblo teníamos que salir fuera, y hasta entonces pues... Compartir habitación. Sí, y entonces me enseñó muchas cosas porque era una lectora. Decías que tenía formación así como reglada, o sea, había Reglada no, estudiado. reglada no. Ujú. Una hermana suya sí que era maestra, pero ella no, lo que pasa es que sí que se convirtió, pues era la lectora, la forma de relacionarse de esa época ya la recuerdo cuando era muy niña, con todos los amigos y los vecinos que se reunían en una casa, normalmente era la casa de mi abuela les leía. Qué bonito. Sí, y yo luego recuerdo algunas tareas del campo en las que se reunían y era como lo ves en las películas, de verdad, donde pues allí se contaban su vida, participaban todos y había un espacio solidario, de verdad, y además de comunicación. Era esa forma de relacionarte tan directa, tan bonita. Lo recuerdo con mucha ilusión yo todo ¿De eso. qué pueblo de Almería estamos hablando? Zurgena. Pues mi pueblo se llama Zurgena y está en la zona del Mármol, próximo también a la playa, en la zona de Mojácar, que es la más conocida, está como unos 20 y tantos kilómetros de Garrucha, Mojácar. Y esta zona O sea, que a mí también me trae muchos recuerdos. hacia el interior, Sí, ¿no? sí. A 20 kilómetros hacia el interior de Mojácar. Sí. Y decías que Mojácar también te trae muchos recuerdos Mucho. porque ibais allí. Muchos recuerdos. Nosotros veraneábamos en Garrucha. Mojácar todavía ni existía, como era un pueblo aislado completamente en la montaña, que luego si lo ves es 1 kilómetro hasta la playa, pero Sí, entonces el aislamiento era absoluto. Y yo lo recuerdo yéndonos a la playa, que nos íbamos familias enteras, y entonces allí compartíamos un espacio, era una pensión con derecho a cocina, donde íbamos muchas familias, y había un hall muy grande donde jugábamos, íbamos a la playa juntos y compartíamos todos los mayores, vámonos al mercado, vamos a la plaza. Y entonces pues íbamos juntos a jugar a la playa, éramos siempre las mismas familias, que muchas de ellas eran de la familia nuestra, mis tíos y vecinos, y lo pasábamos. Eso cuando ya os empezó a contar tu padre, ya era muerto Franco. Claro, O sea por que supuesto, antes o sea, no se habló nada, silencio en la nunca, familia. y además ya te digo que fue cuando ya empiezas tú a despertar políticamente también y empiezas a exigirle que te cuente cosas, y entonces él aprovecha, porque ya os digo, mi padre era un cuentacuentos, y entonces como era realzar la figura de algunos de ellos, pues nos la contaba y algunas cosas las ha dejado escritas. Ah, y eso sí que lo tienes. Sí, pero lo tengo allí en el pueblo, en su casa. Y luego nos contaban pues de unos hermanos de mi abuela que además estaban fuera y se habían ido fuera pensando en el peligro que significaba que fueran tan destacadamente de izquierda, y uno de ellos, de los 2 hermanos que tenía, no, 3 hermanos que tenía mi abuela, uno se había ido a Estados Unidos con mi abuelo y los otros 2 se habían ido a Sudamérica, a Argentina. Entonces, en un viaje que vino, le dijeron, mira, vuélvete porque la situación se está complicando mucho, y fue el Alzamiento Nacional, le cogió justo en el trayecto en el que se iba a coger sería el barco, me imagino, y tuvo que volver, y ese fue el El que que estuvo... destacó muchísimo, porque además era el jefe de toda la zona de la cuenca de la Almanzora. Y este pues se destacó con muchos gestos, muy bravo, pero con medidas que luego todo el mundo, a raíz de, bueno, a lo largo del tiempo siempre decían que habían sido medidas drásticas, pero que había que tomar, o sea que era un hombre con decisiones claras y firmes. Y este, cuando terminó la guerra, sí que estuvo en la cárcel, y al que le hicieron barbaridades, tomaron medidas, entonces terminó con una enfermedad, yo me imagino pulmonar, porque dice que le ponían con una gotera
en la cabeza, lo tenían horas, yéndole, o con los pies metidos en agua, en esas cárceles que eran las cárceles, era pues Sobrepobladas y entonces esta persona sí que Muy terminó multiplegia. enfermando y se quedó al cuidado, las hermanas fueron las que le atendieron y venía este señor que era un practicante de por allí, le atendía y como le emocionó conocer toda la historia. que por claro lo había vivido él también siendo un chico joven que te impacta todavía más. Entonces hizo un librito con la historia pero eso hizo ya, y eso fue definitivo, eso hizo que nadie contara nada de... Porque además las mujeres, primero sus dos hermanas, que eran mi abuela y mi tía abuela, no podían hablar de política, nada, es que no, una mujer no era más que pues, una ama de casa, que en unas circunstancias muy difíciles y que además atendieron a todo el mundo. Hijos, nietos, entre ellos había una solidaridad y unos espacios de encuentro que eran ¿Y este librito cuándo se escribió? ¿De qué año estamos hablando? Pues en el ¿Cuándo murió tu abuelo? 70 y pico, yo creo que cuando murió Franco, 76, 77, yo fue en una editorial esas pequeñas, porque este hombre ha escrito más, los hijos eran amigos míos y estoy intentando que encontrar uno, pero me está costando. Eran muchos hijos, están cada uno ya fuera, y entonces no los veo con frecuencia. ¿Te acuerdas de Sí. si había escuela en el Sí pueblo? que había, y además con maestros que yo todavía recuerdo los nombres de algunos de ellos, de tanto que le he oído a ellos hablar. Eran la escuela hasta los 10, 12 años, yo me imagino que Sí, estarían. Y entonces, como mi pueblo está dividido en dos espacios, uno que era el pueblo, el núcleo del pueblo, y luego otra zona de expansión donde ya estaba pues la estación de Renfe, los medios de comunicación, estaba Cansa, y eso hizo que se repoblara aquello bastante, y entonces era tal una zona donde también estaba la huerta, y ahí había casas que mis abuelos lo que tenían eran unas casas en la huerta. Ajá. Y de ahí luego ya cuando se fue expandiendo, pues se quedó como la zona de progreso. La nueva, la Eso. parte nueva. La escuela estaba en el núcleo de la zona antigua, y entonces iban y como tenían que comer allí, yo les recuerdo y tengo algunas fotos que son pues, con todos los niños y el maestro con su cestita con la comida, que eso pues a mí me parecía donde todos se sentaban a comer allí en la casa del maestro porque no había otra cosa así. ¿Y entonces tu padre qué tipo de trabajo hacía? Pues empezó a trabajar en la fábrica de mármol con... La verdad es que no sé qué trabajo hacía, pero muy pronto volvió uno de los tíos de América del Norte y crearon un negocio. Al principio era de cereales, un almacén grande de cereales, y que después se fue convirtiendo en un almacén de materiales de construcción. O sea, mi padre ha tenido un negocio prácticamente toda la vida, excepto esos 3 o 4 años de recién casado que yo creo que buscaban el trabajo para casarse. Y mi madre era pues la ama de casa emprendedora, trabajadora, era como una máquina de trabajar también, y entonces ella tenía su propio negocio, una tiendecita, y yo por eso no he vivido en mi casa que se ejerciera la autoridad masculina por el que yo trabajo y mantengo la casa, no. Mi madre además había sido una mujer que en la sombra, sin manifestarlo, tenía la autoestima muy alta, y ella no dejaba que en ningún caso, nunca fuera nada si no era consensuado o con... Ella tomaba sus propias decisiones, excepto en lo que ya era más... ¿Y de qué tenía tu madre el negocio? Pues eran de comestibles, Ajá. tienda de comestibles. Como una tienda de sí. ultramarinos. Sí, lo que pasa es que en aquella época en el pueblo era como el Corte Inglés, tenía un poco de todo. La tienda del Sí. pueblo, ¿no?